Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en Caos por el egoísmo de Jaime Collantes Guerrero. Es una obra bastante compleja que teje la historia de unos inmigrantes que buscan una segunda oportunidad en una nueva empresa, con la crónica del hundimiento de un gran conglomerado, Casa Erno, y todo ello salpicado de reflexiones casi filosóficas sobre la naturaleza. Sí, y la gran pregunta que, yo creo, nos plantea esta estructura tan particular es si el libro consigue dar una visión coherente. O sea, ¿nos está diciendo que el ser humano puede sobreponerse al egoísmo y al caos? ¿O más bien nos presenta un laberinto de historias que se anulan entre sí, sugiriendo que el fracaso, bueno, es inevitable por mucho que uno se esfuerce? Pues mi postura es que el libro sí tiene una visión moral muy clara y consistente. Creo que utiliza esas narrativas precisamente para contrastar dos formas de enfrentarse a la condición humana. Pues yo, en cambio, voy a argumentar que el libro es fundamentalmente pesimista y que cualquier esperanza que nos ofrece es en realidad un espejismo que la propia trama se encarga de destruir. Para mí, las historias no contrastan, se confirman en la tragedia. Para mí, lo brillante de la novela es cómo el autor construye su argumento contra el egoísmo a través de dos polos opuestos. Por un lado tenemos la empresa de los inmigrantes, que es un microcosmos de esfuerzo y de humanidad. Personajes como Peter o Klaus, y especialmente el gerente Schultz, son la encarnación del intento de crear algo decente en medio de la adversidad. El gesto de Schultz ayudando a Alicia con su ataque de epilepsia, aun a riesgo de que la despidan, no es un detalle menor, es que es el corazón de su filosofía. Solo encuentras tu propia paz buscando el bienestar de los demás. Esta empresa es la tesis positiva del libro. Entiendo que se presente así, pero yo terminé el libro con una sensación de profunda desolación y creo que es intencionado. La esperanza que mencionas me parece sinceramente una ilusión cruel. La empresa de inmigrantes, ese supuesto refugio, acaba siendo un escenario de tragedia. Schultz, que es el pilar moral de todo, muere de una peritonitis que el texto vincula directamente con su pasado traumático en la guerra, como si su cuerpo, no sé, como si no pudiera soportar más el peso de la memoria. Y Alicia, que es todo lucha y ganas de vivir, sufre un accidente que la deja destrozada y termina suicidándose. Esa segunda oportunidad de la que hablas se revela como una farsa. El caos siempre vuelve para cobrarse su deuda. Pero es que la alternativa es mucho peor, y por eso existe la historia de Casa Erno. Funciona como la prueba negativa, el contraejemplo perfecto. La enfermedad de su fundador, el señor Loxe, es el pistoletazo de salida para una orgía de egoísmo, incompetencia y avaricia que devora la empresa desde dentro. Los herederos y directivos, bueno, es que lo destrozan todo. No veo cómo no se puede interpretar como las dos caras de una misma elección moral. Puedes intentar ser Schultz con todo el dolor que conlleva, o puedes ser los directivos de Casa Erno y dejar que el egoísmo lo arrase todo. Y sin embargo, el resultado final es el mismo: la ruina. Ahí es donde tu argumento del contraste para mí se debilita. La historia de Casa Erno no es el reverso oscuro de la primera, es solo una versión acelerada del mismo destino. Una empresa se hunde por la tragedia que arrastran sus miembros y la otra por la codicia de sus líderes. Si el autor quisiera mostrarnos un camino viable, un modelo a seguir, ¿no debería haber al menos una historia donde el esfuerzo humano tuviera éxito? En cambio, nos da dos modelos de fracaso. El libro parece decirnos que da igual el camino que tomes, el destino de cualquier empresa humana es la desintegración. No estoy de acuerdo en que el resultado sea el mismo. Moralmente son mundos aparte, y creo que la clave para entender la coherencia está precisamente en el personaje de Schultz. Su humanismo no es ingenuo, no nace de la nada, nace del remordimiento más profundo. El recuerdo de haber capturado una familia judía cuando era un soldado adolescente es la herida que le obliga en su vida adulta a elegir conscientemente el bien. Cada acto de compasión, como el que tiene con Alicia, es mi intento activo de redimirse, de reparar algo que se rompió para siempre. Ya, pero si esa es la clave, el mensaje es terrible, porque su intento de redención es en última instancia inútil. Su bondad en el presente no le salva, no le cura. El pasado es una fuerza tan poderosa que acaba somatizándose en una enfermedad que lo mata. La historia de Schultz no es la de una redención exitosa, es la crónica de una sentencia de muerte que se había aplazado. No logra escapar de su propio caos interior. Esto, para mí, refuerza la visión pesimista.
hagas lo que hagas, tu pasado, tu caos, te va a encontrar y te va a destruir. Lo que tú llamas inutilidad, yo lo llamo tragedia. Y la tragedia no anula el valor moral del acto. El hecho de que su esfuerzo sea tan costoso y el final tan desolador subraya la dificultad y la importancia de su elección. No es un cuento de hadas donde hacer el bien te garantiza un final feliz. Es una visión adulta de la moralidad, donde la elección correcta se hace a pesar de las consecuencias. Su vida en la empresa, aunque breve, demuestra que es posible construir un pequeño oasis de humanidad, aunque las cicatrices del pasado sigan ahí, sangrando. Oasis que acaba inundado. Acepto que es una visión adulta, pero es una que roza el nihilismo. Si el personaje más íntegro y humano del libro acaba devorado por su propio cuerpo como castigo por su pasado, ¿qué esperanza queda para el resto? Y no es solo él. Mira a Klaus. El libro nos dice explícitamente que la realidad siempre hacía pedazos sus sueños. Cada personaje que intenta construir algo termina aplastado. La segunda oportunidad es el gran engaño de la novela. Vale, la historia de los inmigrantes es dura, es trágica, pero por eso mismo el autor nos presenta Casa Erno, para mostrarnos la alternativa. El caos de Casa Erno no nace del trauma o de la herida de guerra, nace de la pura y simple codicia y de una incompetencia supina. El señor Loxe levanta un imperio, y sus sucesores, gente como el licenciado Garcini o Sergio Abel, se dedican a desmantelarlo por pura avaricia. La venta de la maquinaria a precio de saldo, los objetivos de ventas absurdos que nunca se cumplen. Es el caos por el egoísmo del título en su estado más puro, vamos, sin atenuantes trágicos. Es la elección de no luchar, de simplemente dejarse llevar por el impulso más primario. Pero es que ese es el punto, ¿no? Al final, da igual si lo intentas con las buenas intenciones de Schultz o si eres un cínico como Garcini. El resultado es el mismo, el colapso. Si una es una advertencia, como dices, ¿dónde está el ejemplo positivo a seguir? El libro nos ofrece dos caminos que llevan al mismo precipicio. Uno es una tragedia, lenta y dolorosa, el otro es una farsa rápida y grotesca. El telón cae sobre el mismo escenario de ruinas. ¿Cómo puede ser eso un contraste moral efectivo? Parece más bien una tesis sobre la inevitabilidad del fracaso. Porque el fracaso material no es lo mismo que el fracaso moral. La empresa de inmigrantes fracasa por fuerzas que, en gran medida, escapan a su control: el pasado, la enfermedad, el accidente. Casa Erno se destruye a sí misma desde dentro por decisiones conscientes y egoístas. Y es ahí, en ese pesimismo que mencionas, donde creo que las descripciones de la naturaleza cobran todo su sentido. No son un adorno ni un capricho del autor, son el anclaje filosófico de toda la obra. Pues mira, aquí es donde el libro a mí me pierde por completo. A mí esa conexión me parece forzadísima, casi académica. El salto de la cruda realidad del taller, del olor a aceite y del sufrimiento de Alicia, a una contemplación serena de la perfección geométrica de una naranja o de la inmensidad del mar. Es tan brusco que me saca de la historia. Siento que estoy leyendo dos libros distintos que han cosido a la fuerza. Yo creo que esa brusquedad es deliberada. Es el propósito. La vida de los personajes está fracturada, está rota por la guerra y el exilio. Es lógico que la narración refleje esa fractura. Las inserciones sobre la naturaleza no son una evasión, son el contrapunto necesario. Nos muestran un orden, una armonía, una perfección que el egoísmo humano ha hecho añicos en la vida de los personajes. La historia de Peter, por ejemplo, empieza con la imagen de una pradera, idílica, un paraíso, que la guerra aniquila. La naturaleza es el recuerdo constante de ese orden perdido. A mí me producen el efecto contrario. La perfección fría e indiferente de una puesta de sol en la bahía, justo después de leer sobre la desesperación de un personaje, no me ofrece consuelo ni un estándar moral. Al contrario, me subraya lo absurdo, lo gratuito y lo solitario que es el sufrimiento humano. La naturaleza sigue su ciclo impasible mientras los humanos se consumen en su pequeño infierno. Más que un anclaje, me parece que resalta la futilidad de sus luchas. Parece una fantasía, como titula uno de esos capítulos, que no consigue dialogar con la brutal realidad de las otras tramas. Pero la indiferencia de la naturaleza no implica futilidad, implica un estándar objetivo. El libro critica precisamente el solipsismo humano, ese egoísmo que nos hace creer que nuestros problemas son el centro del universo. Al describir la complejidad de una nuez o la inmensidad del océano, el autor nos saca la fuerza de la mezquindad de los despachos de Casa Erno o de los traumas personales de la fábrica.
Es como si nos dijera, esto es lo real, lo que perdura. Vuestras luchas, vuestro egoísmo, son una desviación febril de este orden. La caída de Casa Erno no es solo una quiebra, es una tragedia moral, porque sus directivos ignoran por completo cualquier principio que no sea su beneficio inmediato. Son la antítesis del orden natural. No me convence el resultado. Si ese estándar natural es tan perfecto e inalcanzable, y los personajes que intentan emular un mínimo de ese orden, como Schultz, mueren o se suicidan, mientras que los que lo ignoran simplemente fracasan de otra manera, ¿qué nos queda? La obra nos atrapa en una dicotomía sin salida, no presenta un camino viable, solo dos rutas hacia el abismo. No veo un mensaje constructivo, veo una condena. La naturaleza no es un estándar al que aspirar, es un espectador mudo e indiferente de un drama humano absurdo y condenado de antemano. En resumen, y a pesar de todo, sigo pensando que Caos por el egoísmo nos ofrece un compás moral, aunque sea uno que apunta hacia un ideal, bueno, trágicamente inalcanzable. La historia de la empresa de inmigrantes, con todo su dolor, es un modelo de conducta. Nos muestra el valor de la empatía y la responsabilidad en un mundo roto. La caída de Casa Erno, por otro lado, es la advertencia de lo que ocurre cuando se abandonan esos principios por el camino fácil de la codicia. La tensión entre la perfección de la naturaleza y el fracaso humano no es un fallo del libro, es el corazón mismo de la reflexión que nos propone. Por mi parte, cierro el libro convencida de que, a pesar de la fuerza de sus historias, la obra se hunde en una visión de la futilidad. La promesa de una segunda oportunidad se demuestra falsa para casi todos. Ambas empresas, la bien intencionada y la codiciosa, acaban en la nada. El libro utiliza el egoísmo como punto de partida, pero sus propias narrativas parecen concluir que el caos y la tragedia no son una elección, sino la condición fundamental, ineludible de la existencia, y cualquier esfuerzo por evitarlo es, en última instancia, en vano. Lo que es innegable es que la estructura del libro, con esos relatos que chocan y se entrelazan, te obliga como lector a posicionarte, a confrontar ese conflicto profundo entre nuestros ideales y la realidad, a menudo miserable, de nuestras acciones. Desde luego, es una obra que no te deja indiferente y que, como demuestra nuestra conversación, abre muchísimas vías de interpretación que merecen ser exploradas.